Seguir a Cristo es seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en rápido porque vamos a abarcar una buena parte de el estudio de esta tarde. Apocalipsis capítulo 7 dice la palabra de Dios. Yo le dije, Señor, bueno, voy a leer desde el versículo 13, Apocalipsis 7, 13. Recuerden que Apocalipsis 7 está hablando de los 144,000 hasta el versículo 8. Y en el versículo 9 empieza hablando de la gran multitud. Pero ya vimos que en la Biblia los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. Son los que van a ser sellados, son los que van a recibir el sello de Dios. Entonces, dice Apocalipsis 7:13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y la respuesta para nosotros podría ser, bueno, ¿quiénes son? Los 144,000. Y si alguien dice, son la gran multitud, es correcto, porque los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. Entonces, no hay ningún problema en la respuesta. Así que la pregunta es, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y entonces dice el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, el grupo de los 144,000 o la gran multitud, que es el mismo grupo, este grupo va a pasar por la gran tribulación. Por eso es que nosotros decimos que todavía no ha venido el sellamiento de Apocalipsis 7:4. ¿Cómo sabemos? Porque todavía no hemos pasado por la gran tribulación. La gran tribulación de Apocalipsis 7:14. Porque en la Biblia existen dos grandes tribulaciones y ahorita la vamos a ver. Pero esta gran tribulación que está hablando Apocalipsis 7:14 es la gran tribulación por la que van a pasar los 144,000 o la gran multitud. Ahora, ¿qué significa la gran tribulación? ¿Qué significa la gran tribulación? Gran es porque es grande, ¿ok? Esa tribulación. Ahora, la palabra tribulación en el original es la palabra tlixis. Así, tlixis en el griego. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Quiere decir presionar, encajonarte, asfixiarte. Y entonces por eso mucha gente dice, no, yo tengo miedo pasar por la gran tribulación. Pero resulta que los que van a pasar por la gran tribulación son el grupo de los 144,000. Pero cuando ellos pasen por la gran tribulación, ya van a estar sellados. Es lo que dice la profecía. Y si están sellados, el sello de Dios indica cuidado, protección y pertenencia. Quiere decir que tenemos que pasar por la gran tribulación, no hay duda, pero en ese momento ya el pueblo de Dios está sellado y no le sucede nada a nadie. Pastor, pero ¿y si no nos va a suceder nada? ¿Por qué tenemos que pasar por una gran tribulación? Porque eso es la profecía bíblica. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Lot y su familia? Cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida.
Ellos pasaron por una gran tribulación, porque tuvieron que salir huyendo de la ciudad a las montañas. Pero ¿para qué si ya ellos son salvos? Dios les dijo, ustedes salgan. Se les anunció el evangelio a todos los de Sodoma y Gomorra, pero solamente ellos aceptaron. Lot, sus dos hijas y su esposa. La pregunta es, pero ¿para qué salir si Dios ya los había salvado? Pero la orden es que ellos tenían que salir huyendo. Y dice la historia que cuando iban huyendo, la esposa volteó y entonces hacia la ciudad, porque extrañaba la ciudad. Y entonces el relato bíblico dice que ella se convirtió en una estatua de sal. Y es donde hoy en día está lo que se conoce como el mar muerto. Entonces, el pueblo de Dios tiene que pasar por la gran tribulación, pero no nos debe de asustar, porque todo aquel que recibe el sello de Dios va a ser cuidado y protegido por Dios. Otra historia, para que ustedes no se desanimen, porque mucha gente le da miedo. Ay, no, es que ya viene la gran tribulación. Yo mejor no voy a ser adventista o cristiano porque yo no quiero sufrir. Pero ahí les va otra historia, rápido, para que ustedes se acuerden. Acuérdense que cuando Dios mandó las plagas a Egipto, en la tierra de Israel, allá donde vivía Israel en Gosén, ahí no sucedía nada. Todas las plagas eran para los egipcios. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Aunque el pueblo de Dios tiene que pasar por la gran tribulación, las plagas no van a ser para el pueblo de Dios. Van a ser para los que tengan la marca de la bestia. Entonces, no hay que temer de que va a haber una gran tribulación. Va a existir. ¿Para quién? Para los 144,000 y la gran multitud. Ahora, quiero dejar muy claro lo siguiente. A veces mucha gente se confunde con el asunto de la gran multitud y piensan que la gran multitud son todos los redimidos. No, no, no. La gran multitud y los 144,000 es un grupo especial. En la Biblia existe la gran multitud de Apocalipsis 7:9 y también en la Biblia existe la gran multitud de todos los tiempos o de todas las edades. ¿Quiénes componen la gran multitud de todos los tiempos y que también van a ser redimidos? Los componen todos los que aceptaron a Cristo desde Adán y Eva hasta el último que se ha sellado, hasta el último que muera antes del sellamiento de Apocalipsis 7:4. Todos ellos componen la gran multitud de todos los tiempos, pero esa no es la que pasa por la gran tribulación, esa gran multitud. La que pasa por la gran tribulación es la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Esa se le conoce no como la gran multitud de todos los tiempos, sino como la gran multitud especial. ¿Por qué especial? Porque son los que van a pasar por la gran tribulación. Son los que no se contaminaron con mujeres. Son los que son vírgenes. Son los que en su boca no hay mentira. Y también son los que cantan el cántico de Moisés. Eso ya lo vimos anteriormente. Por eso estamos grabando los temas para que ustedes lo puedan recordar. Entonces, vamos a ver que en la Biblia, así como existe la gran multitud de todos los tiempos, existe también la gran multitud especial. Y también cuando se habla del sello de Dios, existe el sello de Dios de Apocalipsis 7:4 y el sello de Dios que se le conoce como el sello de la conversión. El sello de la conversión ese sello se recibe en el momento que la persona acepta a Cristo como su Salvador personal, en el bautismo. Y el sello de Apocalipsis 7:4, ese es un sello escatológico. Ese se recibe antes de que vayan a venir las plagas para proteger y cuidar al pueblo de Dios. Bueno, en la Biblia también existe dos grandes tribulaciones. Vamos a ver por qué tribulación pasan los de la gran multitud y los 144,000.
Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a ver que ahí en Mateo capítulo 24 hay una gran tribulación. Mateo capítulo 24. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 21. Mateo 24, 21. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. La misma palabra, gran tribulación. La misma palabra que en Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 14. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y aquellos días, y si aquellos días no fuesen acordados, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 y 22 habla de una gran tribulación y habla de unos días. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La pregunta es, ¿será que esa es la gran tribulación por la que van a pasar los 144,000 y la gran multitud? ¿O esta gran tribulación ya sucedió? Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 29. Mateo 24, 29. Miren lo que sucede después de esa gran tribulación. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué tribulación? La del versículo 21. Porque dice la gran tribulación de aquellos días. Entonces está hablando de la gran tribulación del versículo 21. Y entonces dice, después de aquella, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de esa gran tribulación, dice la palabra de Dios, inmediatamente el sol se va a oscurecer y la luna se va a poner, ¿cómo? No dará su resplandor. Eclipse lunar. Y las estrellas, dice la palabra de Dios, que caerán de los cielos. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. Este tema, para mí, es uno de los más hermosos. Vamos a ver cuándo sucedió lo del sol, la luna y las estrellas. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, 13 y 14. 12 y 13 primero. Dice Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, o sea, se oscureció y la luna se volvió toda como sangre roja, ¿ok? Y las estrellas, versículo 13 del cielo, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis capítulo 6, 12 y 13 habla de un gran terremoto, habla del oscurecimiento del sol
y habla de la luna, se pone sangre y se pone como sangre, y también de la caída de las estrellas. ¿Cuándo sucedió eso? Proféticamente. Eso sucedió proféticamente. El terremoto de Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12, lo que se conoce como el gran terremoto, sucedió en el año 1755. El gran terremoto de Lisboa. Y cuando ustedes van a la historia, ustedes van a encontrar en la historia universal, ese hecho histórico, el gran terremoto de Lisboa en 1755. Luego, en 1780, 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció, eclipse. El terremoto de Lisboa fue en Europa. El oscurecimiento del sol, de la luna y de las estrellas, ya fue acá en América. Y el oscurecimiento del sol, el 19 de mayo de 1780. Y lo de la luna, esa misma noche, el 20 de mayo de 1780. Y la caída de estrellas en 1833. Especialmente la caída de estrellas se vio más en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque ahí vivía la mayor parte del mundo adventista. ¿Por qué el terremoto en Lisboa, en Europa? Porque en ese momento, en 1755, la mayor parte del pueblo de Dios estaba en Europa. Y siempre Dios, para cumplir sus profecías, manda las señales donde está la mayor parte del pueblo de Dios. Porque no tiene caso mandar una señal donde no está la mayoría del pueblo de Dios. Porque las señales son para que nosotros sepamos en qué momento estamos viviendo. Pero dice la palabra de Dios en Mateo que inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se iba a oscurecer, la luna iba a ponerse roja como sangre y las estrellas iban a caer. Quiere decir que esa gran tribulación de la que está hablando Mateo 24, 21, es la que nosotros conocemos como la gran tribulación del año 538 a 1798, que en la historia se le conoce como la Edad Media o la Edad Oscura. ¿Por qué se le conoce como la Edad Media o la Edad Oscura, hermanito Benjamín? Es correcto, porque acá entre nos, no se lo digan a nadie. Esto nada más va a quedar entre nosotros. La Iglesia Católica Romana dijo: ahora que tenemos el poder civil, el poder del Estado, vamos a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con los dogmas, con las tradiciones y con las costumbres de la iglesia. Eso está en los libros de historia. Eso no lo vayan a buscar aquí en la Biblia, porque no está en la Biblia. En la Biblia nada más habla de la gran tribulación. Pero lo que yo les estoy diciendo está en los libros de historia. En la historia universal. Ahí está todo. Y entonces, los primeros que fueron perseguidos en esa gran tribulación fueron los que guardaban el sábado. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Iglesia Católica Romana decía que el día verdadero para adorar a Dios era el domingo. Y como estos están adorando en sábado y están observando ese mandamiento, entonces nos están desobedeciendo. Entonces aquellos son herejes y los vamos a perseguir y los vamos a matar. En esa gran tribulación sí murieron muchos cristianos. Dice la historia universal, tampoco está en la Biblia, para que ustedes no lo vayan a buscar y, pastor, pero es que eso no viene en la Biblia. No, la historia universal dice que en Francia el pueblo de Dios, los guardadores del sábado, eran llamados los hugonotes, y la Iglesia Católica Romana
en una noche mandó a matar a 70,000 hugonotes. No 1,000, más de 70,000 hugonotes murieron en Francia. Y dice la historia universal que los ríos de sangre corrían, la sangre corría como río por las calles de Francia. Ahí en esa gran tribulación sí murieron muchos cristianos, del 538 a 1798. Por eso el Señor dice, si los días de esa gran tribulación no fuesen acortados, ninguno de los cristianos, de los verdaderos hijos de Dios, podría haber llegado hasta el final de esa profecía. Entonces dice, vamos a cortar los días. Y la persecución no llegó hasta 1798. Se dice que la última persecución por los jesuitas fue por ahí del año 1730, 1735. La última persecución de los jesuitas para los jesuitas es el brazo ejecutor que tiene la Iglesia Católica Romana para... Es el ejército o es la policía. Exactamente. Es correcto. Nada más que eso, nada más es acá entre nosotros, hermanito. Ok. Claro que en internet sí va a salir al que lo vea. Pero la Iglesia Católica, el Vaticano, tiene su ejército. Y ese ejército es los jesuitas. Y son los que mataban. Y la última persecución para los cristianos fue antes de 1755. Por eso el Señor Jesús dice, antes de 1755 se va a acabar la gran tribulación. Pero esa profecía llegó hasta 1798, porque la profecía también hablaba de la supremacía papal. Entonces, después de que se termina la persecución, viene el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Yo les pregunto, ¿por esa gran tribulación pasaron los 144,000 y la gran multitud? No, porque esa fue del 538 a 1798. Por esa no pasaron los 144,000, porque acuérdense que los 144,000 son los que reciben el sello de Dios antes de que vengan las plagas. Entonces, ¿por qué tribulación van a pasar los 144,000? Vamos a ir rápidamente vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Daniel, capítulo 12. Y el versículo 1 al 3. Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es Cristo Jesús. ¿Ok? Y cuando dice se levantará, quiere decir está en el trono de Dios sentado en el lugar santo, se levanta para salir en el lugar santísimo, se levanta para venir por su pueblo por segunda vez. Y por eso dice, en aquel tiempo cuando se levante Miguel, y una vez que Cristo Jesús se levanta del lugar santísimo, eso indica que deja de interceder. En estos momentos, el Señor Jesús, a partir de 1844, Él está intercediendo por su pueblo en el lugar santísimo. Pero Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Ahorita vamos a ver qué tiempo. Se va a levantar Miguel, se levanta Jesús y deja de interceder. Y cuando se levanta Miguel, alguien que diga, yo ahora sí quiero ser salvo, ya no va a haber oportunidad. El día de la salvación, mis queridos hermanos, es hoy. Hoy es el día de la salvación, antes que Miguel se levante.
Pastor, pero es que faltan muchas profecías. Sí, pero el problema no es que falten muchas profecías. El problema es que no sabemos si vamos a seguir viviendo para mañana. Yo cada vez que me subo a un avión, pues me encomiendo a Dios. Y le digo, pues Señor, si es mi último viaje, pues ni modo. Sí, es que no lo sabemos, hermanitos. Por eso el día de la salvación es hoy. Hoy, este momento, estos días, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. El problema no es que falte mucho para que Miguel se levante. El problema es no sabemos si vamos a seguir viviendo. Pero cada vez que me subo al avión y ya estoy en el avión, yo voy confiado. Porque yo le digo, Señor, pues ya estoy en tus manos. Pues ya estoy más cerquita acá en el aire. Lo malo es que no voy a caer en el aire, voy a bajar. Pero es el día de la salvación hoy, mis queridos hermanos. Y entonces, ¿cuándo es el tiempo que se levanta Miguel? Dice el versículo, y será tiempo de angustia. Esa palabra, tiempo de angustia, es la misma palabra, claro que aquí está en hebreo, no está en griego, en Mateo y en Apocalipsis está en griego, pero en el hebreo es la misma palabra que se utiliza para la gran tribulación, clixis en el hebreo, solo que aquí es otra palabra que se utiliza y en español se traduce como tiempo de angustia, pero es la misma. Nos van a encajonar, nos van a presionar, pero no hay problema, porque en la gran tribulación del 538 a antes de 1798 sí murieron muchos cristianos. Pero en esta gran tribulación no muere nadie. ¿Por qué? Porque ya tienen el sello de Dios. Y el sello de Dios es cuidado y protección. El problema es que no vamos a ver si tenemos el sello de Dios o no lo tenemos. Y ahí eso es lo que preocupar. Y ahí está la tribulación. Porque no sabemos, no tenemos la seguridad de que somos salvos. Bueno, es que ya cuando venga el sello de Dios, si lo rechazamos, en automático la marca de la bestia. Ahorita todavía no se pone el sello de Dios de Apocalipsis 7:4. ¿Cómo sabemos que no? Fácil. Una, no ha venido la gran tribulación. Y la gran tribulación es después del sellamiento. Dos, no han venido las plagas. Y el sellamiento es para que los hijos de Dios no reciban las plagas. Entonces, va a haber un momento de sellamiento. Ahorita, nosotros lo que necesitamos recibir es el sello de la conversión. Y si estamos vivos para este tiempo de la profecía, necesitamos también recibir el sello de Apocalipsis 7:4 para que podamos ser salvos. Y entonces, aquí el versículo 1 habla de un tiempo de angustia. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Y entonces dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuándo será libertado? Eso será libertado, es la segunda venida de Cristo. Cristo Jesús viene para liberarnos de este mundo de pecado. ¿Cuándo será libertado el pueblo de Dios? En la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando se esté pasando por la gran tribulación, ocurre la segunda venida de Cristo. No podemos ser engañados, porque mientras el pueblo de Dios esté pasando por la gran tribulación, viene Cristo Jesús. Pero miren qué sucede en la gran tribulación. ¿Cómo sabemos cuándo va a suceder la gran tribulación? Lo vamos a saber. ¿Cómo sabemos cuándo vamos a recibir el sello? Lo vamos a saber también. ¿Saben por qué? Porque antes de que se ponga el sello de Dios, mi querido hermanito Benjamín, allá en el país vecino del norte, se va a decretar un decreto de ley dominical. Y entonces ese decreto es, o aceptas el domingo, o aceptas el sábado. Y ya lo vamos a saber. Pero va a empezar el decreto allá y luego se va a venir a todas partes del mundo.
Y dice un hermano, ay, pastor, nosotros que somos frontera, ya, vamos a ser los primeros. Pues sí, porque estamos aquí de vecinos. Entonces, pero no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos el sello de Dios, vamos a ser salvos. No tenemos por qué preocuparnos. Hay que preocuparse si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, porque estamos con el domingo. ¿Y qué tal y nos morimos antes de que vengan estas profecías que faltan por cumplirse? Por eso hay un canto que dice, un día a la vez. Hay que vivir como si Cristo fuera a venir. Bueno, más bien, hay que prepararnos como si Cristo fuera a venir mañana. Pero hay que vivir como si faltara mucho para la venida de Cristo. Hay que vivir como si faltara mucho. ¿En qué sentido? Porque muchas personas dicen, no, ya para qué va a estudiar mi hijo, la primaria o la secundaria o la prepa, si ya Cristo va a venir. No, tú síguete preparando como si faltara mucho para la venida de Cristo. En el sentido de la vida en esta tierra, pero prepárate para recibir a Cristo como si fuera a venir mañana. Y no importa que el Señor nos agarre en primaria, en secundaria, en prepa o en universidad, no importa. Pero hay que estar preparados. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se esté pasando por la gran tribulación? Miren lo que dice el versículo 2. Versículo 2 de Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando el pueblo de Dios esté pasando por la gran tribulación, va a ocurrir una profecía que está en Daniel 12:2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo. ¿Quiénes son los que duermen en el polvo? Los muertos. Tanto los muertos en Cristo Jesús como los que no murieron en Cristo Jesús. Ellos duermen en el polvo. Y entonces dice que va a haber una resurrección de gente buena y de gente mala cuando se esté pasando por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque cuando se esté pasando por la gran tribulación es cuando ocurre la segunda venida de Cristo para libertar a su pueblo. Y la pregunta es, ¿para qué resucitan esos buenos y esos malos? Los buenos van a resucitar para ver la segunda venida de Cristo de principio a fin. Y los malos van a resucitar para ver a aquel que traspasaron y que le dieron muerte, que es a Cristo Jesús. Entonces puede ser que ahí en estos de la resurrección estén todos los que mataron a Jesús cuando fue crucificado en la cruz. Y también dice la sierva del Señor, Elena G. de White, profetisa de Dios, que van a resucitar en esta resurrección muchos de los que persiguieron al pueblo de Dios para ver a Cristo venir en gloria y majestad. Pero los malos que resuciten vuelven a morir. Y los buenos que resuciten, ellos ya no mueren. Ellos se unen al grupo de los 144,000. Pero los buenos que van a resucitar, eso ya no les toca pasar por la gran tribulación. Solo se unen al grupo que pasa por la gran tribulación. Entonces, pastor, ¿cómo saber cuando estemos pasando por la gran tribulación para ver que Cristo ya va a venir? Va a ocurrir una resurrección especial. Pero una resurrección especial en todo el mundo. No vayan ustedes a irse con la finta de que, es que fíjate que acá murió una persona y la vimos que andaba caminando en la noche. Ahora, alguien me dice, pastor, ¿y eso será verdad o mentira? Claro, eso es verdad. ¿Por qué sabemos que es verdad? Porque Satanás también existe. Y Satanás en el Antiguo Testamento imitó a un personaje de los buenos. ¿A quién imitó Satanás en el Antiguo Testamento que ya había muerto? Y a Samuel, exactamente. Dice que lean la historia, está en Primera o Segunda de Samuel. Primera de Samuel, lean la historia, hermanitos. Dice que Saúl, que era el rey de Israel, quería platicar con Dios para que le dijera cómo podía él salir adelante en el reino, porque tenía problemas con los enemigos.
1 Samuel, al final de los últimos capítulos, pero allá en casa lo buscan, léanlo. Y entonces dice que Saúl consulta a Dios, Dios no le responde ni por Urim ni por Turim, que eran los sacerdotes que podían dar una respuesta hacia lo que Saúl quería saber, ni por los profetas. Y entonces Saúl, que anteriormente había expulsado a los brujos, hechiceros, encantadores, adivinos y todos esos del reino de Israel, va y consulta a la pitonisa de Endor. Endor era un lugar fuera de Israel. Y entonces llega con la pitonisa de Endor y saben que no llegó así como rey, llegó disfrazado. Porque si la llegaba como rey, la pitonisa de Endor lo iba a reconocer y entonces le iba a decir, oye, pero si tú nos corriste, ¿no será que vienes a matarme? Y entonces llegó disfrazado. Y la pitonisa de Endor no la reconoció, la bruja o la hechicera, como ustedes le quieran llamar. Y entonces dice que Saúl le dice a la mujer, yo quiero ver a Samuel. Y dice la Biblia que se le apareció Samuel y que Samuel habló con Saúl. ¿Qué quiere decir que se le apareció? Que igualito como Samuel, como Saúl había conocido a Samuel, así se le apareció. Igualito como él escuchaba su voz, así escuchó su voz. Todo igualito. Pero ¿saben qué, hermanitos? No era Samuel. 1 Samuel capítulo 28, del 13 adelante. Ahí está. 1 Samuel 28, 13 en 3, 13 en adelante. Márquenlo para que cuando lleguen a su casa leanse esa historia. Pero no era Samuel, mis queridos hermanitos. Era Satanás que había tomado la misma figura, el mismo cuerpo, la misma voz, los mismos rasgos de Samuel. Quien se le apareció a Saúl no era Samuel, era Satanás disfrazado o tomando la figura de Samuel. Así que cuando alguien dice, pastor, es que se aparecieron allá alguien que había muerto, es correcto, pero no fue la persona que se apareció, fue Satanás, porque la palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Entonces, esta resurrección especial va a ser en todo el mundo. ¿Y quiénes son los que van a resucitar ahí? Necesitamos saber quiénes van a resucitar. Miren, vamos a ir al libro de Apocalipsis y con esto vamos a terminar el estudio de esta noche. Apocalipsis capítulo 14. ¿Quiénes van a resucitar de los buenos? Ahí en Daniel 12. Miren lo que dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está hablando del pueblo fiel. Versículo 13. Versículo 13 de Apocalipsis 14. Oí una gran voz, una voz que decía del cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La palabra bienaventurado en el original quiere decir dichosos, felices. Y entonces Juan dice que el Señor le dijo, Juan, bienaventurados o felices o dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Qué significa de aquí en adelante? Esta profecía, el mensaje de los 3 ángeles, tuvo su cumplimiento en 1843. Y lo que Juan nos está diciendo a nosotros por medio de Jesús es bienaventurados, dichosos, todos los muertos en el Señor
de 1843 hasta antes de que empiece el sellamiento. ¿Por qué van a ser bienaventurados? Esos, porque son los que van a resucitar en la resurrección de Daniel 12:2, cuando se esté pasando por la gran tribulación, y entonces en ese momento de la resurrección de esos muertos, tanto justos como impíos, es cuando ocurre la segunda venida de Cristo. Los 144,000 y la gran multitud van a pasar por esta gran tribulación de Daniel 12. Sí. ¿Ya ocurrió esta gran tribulación? No, todavía va a suceder. Y cuando esté esa gran tribulación, entonces ocurre la resurrección especial de los justos y de los impíos. Y cuando ocurre esa resurrección, ustedes lo van a ver en los cementerios. Cuando ocurre esa resurrección, ya es la señal de que Cristo Jesús viene por su pueblo. Ahora, ¿saben qué, hermanitos? Nosotros, si no nos toca el sello de Apocalipsis 7 y somos fieles a Cristo, vamos a estar en esa resurrección especial de 1843 en adelante. Y nos va a tocar ver la segunda venida de Cristo de principio a fin. En cambio, todos los muertos de 1843 hacia atrás, o mejor dicho, todos los que murieron desde Adán y Eva hasta 1842, esos no les va a tocar ver la segunda venida de Cristo de principio a fin. Esos van a resucitar en la resurrección de 2 de Tesalonicenses, donde habla de los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Jesús venga por segunda vez. Pero nosotros vamos a tener ese privilegio, ya sea que estemos vivos para cuando Cristo venga y vamos a ver su segunda venida de principio a fin. Pero si no estamos vivos cuando Cristo venga, nosotros vamos a ver la segunda venida de Cristo también de principio a fin. Pero no vamos a ser parte de los 144,000, no vamos a pasar por la gran tribulación, no vamos a pasar por las plagas, es lo único, pero sí vamos a tener el privilegio de estar viendo la segunda venida de Cristo. La pregunta es, en esta noche, en esta tarde, ¿te gustaría a ti prepararte para la segunda venida de Cristo? Y no importa en qué grupo estemos, pero que seamos de los redimidos, seamos de los que Cristo viene por nosotros, por su pueblo. Todo aquel que desee y tenga ese deseo de prepararse para la segunda venida de Cristo, póngase de pie mientras entonamos nuestro canto tema. Vamos a pedirle a nuestro hermanito Iván que nos dirija en el canto tema. Todo aquel que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero prepararme para tu segunda venida, vengan y vamos a, pónganse de pie y vamos a entonar este precioso canto. Sí. La esperanza es Jesús, el canto tema de esta semana de profecía. Ya la mayoría se lo sabe, así que cantemos con gozo. Esperanza alguna, si el mundo vive lejos de Dios. No hay esperanza de amor ni de paz cuando el odio nos invade feroz.
esperanza de vida en quienes ya no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo mejor, pues sin Cristo solo existe el dolor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús y certeza de salvación para un mundo que no ve solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Ya hay esperanza en Cristo el Señor para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús y certeza de salvación para un mundo que no ve solución. La esperanza es Jesús. Y cantemos, la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús y certeza de salvación para un mundo que no ve solución. La esperanza es Jesús. Una vez más, la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús.